El millonario quedó impactado al ver la cicatriz de la enfermera que contrató para cuidar de su padre enfermo, la misma que su hija tenía cuando desapareció hace 18 años. Raúl Velázquez, un hombre de mediana edad, observaba las luces de la ciudad por la amplia ventana de su oficina en la cima del rascacielos. Era millonario, pero el brillo de los logros financieros no podía opacar la oscuridad que envolvía su corazón. El dolor de la desaparición de su hija Valentina, ocurrida hace 18 años, era un fantasma que lo atormentaba sin cesar. Para escapar de esa angustia, se enterraba en su trabajo, pasando noches en vela analizando contratos y estrategias empresariales. En su mansión, Isabel, su esposa, estaba emocionalmente devastada. Sus días eran una secuencia monótona de recuerdos dolorosos y lágrimas silenciosas. La desaparición de Valentina había abierto una herida profunda en su alma y la relación con Raúl estaba profundamente dañada. La pareja apenas se hablaba, viviendo en mundos paralelos conectados solo por la tragedia compartida. Esa noche, Raúl fue interrumpido por una llamada urgente. La voz al teléfono era seria, cargada de preocupación. «Señor Velázquez, es sobre su padre, don Miguel. Su salud está deteriorándose rápidamente. Necesita cuidados intensivos». Raúl sintió un apretón en el pecho. Don Miguel, su padre, era un hombre fuerte e imponente que siempre había sido un pilar de fuerza en su vida. Ahora se encontraba vulnerable y necesitando ayuda. Raúl sabía que tenía que actuar rápido. Colgando el teléfono, se dirigió al cuarto de Isabel. Golpeó ligeramente la puerta antes de entrar. Isabel estaba sentada en la cama, sosteniendo un portarretratos de Valentina. «Isabel, necesito hablar contigo», dijo Raúl con voz vacilante. Isabel levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados. «¿Qué pasa, Raúl?» «Mi padre está muy mal. Necesita cuidados intensivos». Isabel asintió lentamente, el dolor en sus ojos suavizado por una preocupación renovada. «Necesitamos hacer algo, Raúl». A la mañana siguiente, Raúl e Isabel partieron hacia la hacienda de la familia, donde estaba don Miguel. El viaje fue silencioso, ambos inmersos en sus pensamientos. Al llegar, encontraron a don Miguel acostado en la cama, su figura antes robusta ahora frágil y abatida. «Papá, estamos aquí», dijo Raúl sosteniendo la mano del anciano. Don Miguel abrió los ojos con dificultad, una leve sonrisa iluminando su rostro. «Raúl, Isabel», susurró él, «es bueno verlos». Mientras cuidaban de don Miguel, los recuerdos de la infancia de Raúl en esa hacienda volvieron a su mente. Recordaba los días soleados corriendo por los campos, las lecciones de vida que su padre le había enseñado y la alegría que Valentina había traído a esos días. Esa noche, mientras Raúl caminaba por los pasillos de la antigua casa, encontró una carta antigua en la oficina de su padre. Era una carta dirigida a él, con una fecha cercana a la desaparición de Valentina. Con las manos temblorosas, abrió la carta y comenzó a leer. Las palabras escritas allí revelaban secretos del pasado que nunca había imaginado. La casa de los Velázquez estaba en un estado de tensión palpable. Raúl sabía que necesitaba tomar una decisión rápida para garantizar los mejores cuidados para don Miguel. Después de discutir con Isabel, decidió contratar una enfermera. Las entrevistas fueron largas y exhaustivas, pero finalmente una mujer se destacó entre todas las candidatas. Ana María, una mujer con semblante tranquilo y ojos que parecían esconder secretos profundos, demostró una dedicación y profesionalismo incuestionables. Raúl sintió una conexión inmediata con su postura firme y a la vez compasiva. «¿Tienes mucha experiencia en cuidados paliativos?», preguntó Raúl, evaluándola atentamente. «Sí, señor Velázquez. He trabajado en varios hospitales y hogares de ancianos. Tengo una pasión por cuidar de los demás», respondió Ana María con una sonrisa cálida. Isabel, aunque aún cautelosa, fue gradualmente convencida por la firmeza de Ana María. Cuando empezó a trabajar en la casa de los Velázquez, rápidamente demostró su competencia y cuidado. Don Miguel, inicialmente reacio a aceptar ayuda,
Pronto fue conquistado por la gentileza y atención de Ana María. «¿Cómo se siente hoy, don Miguel?», preguntó Ana María mientras ajustaba las almohadas de su cama. «Mejor, gracias a ti, hija», respondió don Miguel, sosteniendo su mano con gratitud. Ana María no solo cuidaba de la salud física de don Miguel, sino que también traía una nueva energía a la casa. Su presencia era calmante y revitalizadora, creando un ambiente más ligero y esperanzador. También interactuaba con Raúl e Isabel de manera discreta, siempre atenta a las necesidades emocionales de la familia. Cierta noche, Raúl encontró a Ana María en la biblioteca de la casa, mirando los libros de historia de la familia. Entró, curioso. «¿Interesada en la historia de nuestra familia?», preguntó Raúl, intentando sonar casual. «Sí, señor Velázquez. Creo que es importante entender las raíces de las personas para cuidar bien de ellas», respondió Ana María, colocando un libro de vuelta en el estante. Raúl sonrió, apreciando su respuesta. No sabía mucho sobre el pasado de Ana María, pero sentía una creciente confianza en ella. Con el tiempo, empezó a notar pequeñas cosas que lo intrigaban. Un acento ligeramente diferente, un tatuaje casi escondido en la muñeca. Pero siempre que preguntaba, Ana María desviaba la conversación de manera hábil y sutil. Isabel, por su parte, encontraba en Ana María una confidente inesperada. En una tarde soleada, mientras cuidaban juntas del jardín, Isabel se abrió un poco más. «Pareces tener un don para traer paz, Ana María. Es como si conocieras nuestro dolor», dijo Isabel, sus ojos llenos de gratitud. Ana María la miró con ternura, pero sus ojos guardaban una tristeza oculta. «Todos cargamos nuestras penas, doña Isabel. Lo importante es no dejar que nos definan». Con el paso de los días, Ana María se volvía indispensable en la casa de los Velázquez. Su eficiencia y empatía eran innegables, y rápidamente ganó la confianza de todos. Sin embargo, su pasado misterioso comenzaba a levantar sospechas silenciosas en Raúl, quien sentía una necesidad creciente de descubrir más sobre la mujer que estaba convirtiéndose en una parte crucial de sus vidas. La rutina en la casa de los Velázquez comenzaba a estabilizarse con la presencia de Ana María. Don Miguel, aunque todavía frágil, mostraba signos de mejoría, gracias al cuidado diligente de la enfermera. Raúl observaba todo con una mezcla de gratitud e inquietud. La sensación de que algo más estaba ocurriendo no lo dejaba en paz. Una tarde, mientras ayudaba a don Miguel a levantarse de la cama, Raúl notó algo que lo dejó atónito. Cuando Ana María se inclinó para ajustar las almohadas, la manga de su blusa se deslizó, revelando una cicatriz peculiar en su hombro. Raúl quedó paralizado por un momento. Era idéntica a la cicatriz que su hija Valentina tenía, resultado de un pequeño accidente en la infancia. «Raúl, ¿todo bien?», preguntó Ana María, notando su mirada fija. Sí, estoy bien», respondió Raúl rápidamente, intentando ocultar su sorpresa. «Gracias por todo, Ana María». Pero la imagen de esa cicatriz no salía de su mente. Raúl sentía el corazón acelerado, una mezcla de esperanza y miedo creciendo dentro de él. ¿Y si Ana María fuera Valentina? Pero, ¿cómo sería posible? Sabía que no podía compartir sus sospechas con Isabel todavía. Despertar falsas esperanzas sería cruel. Esa noche, Raúl comenzó a investigar el pasado de Ana María en secreto. Rebuscó archivos y usó sus contactos para obtener información. Cada detalle, cada fragmento de información parecía importante. Descubrió que Ana María había cambiado de ciudad varias veces y que había lagunas en su historia que no podía llenar. «Necesito descubrir más», pensó Raúl, decidido a seguir todas las pistas, por más tenues que fueran. Empezó a observar a Ana María más de cerca, buscando más señales, intentando descifrar cualquier cosa que pudiera confirmar sus sospechas. Durante una conversación casual en la cocina, intentó sondearla discretamente. «Ana María, ¿has vivido en otras ciudades antes de venir aquí?». Ella dudó por un breve momento antes de responder. «Sí, señor Velázquez. Tuve que mudarme algunas veces por el trabajo». Raúl asintió,
intentando mantener la expresión neutra. Entiendo. Debe ser difícil, tantas mudanzas. A veces sí, pero también aprendí mucho y conocí gente maravillosa en el camino, dijo ella con una sonrisa suave. Raúl se retiró de la conversación con más preguntas que respuestas, pero algo dentro de él, una intuición o tal vez la desesperación de un padre, continuaba impulsándolo a investigar más. Pasaron días y la tensión dentro de él solo aumentaba. Isabel comenzó a notar el cambio en el comportamiento de Raúl. «Raúl, has estado actuando raro últimamente. ¿Qué está pasando?», preguntó ella, preocupada. «Nada, Isabel, solo preocupaciones del trabajo», mintió él, no queriendo compartir sus sospechas prematuras. Mientras tanto, Ana María continuaba desempeñando su papel en la casa de los Velázquez con la misma dedicación, pero Raúl, cada vez más obsesionado con la idea de que ella pudiera ser su hija desaparecida, estaba decidido a descubrir la verdad, aunque eso significara reabrir viejas heridas. La búsqueda de respuestas seguía consumiendo a Raúl. Con cada descubrimiento sobre el pasado de Ana María, se sentía más convencido de que estaba en el camino correcto. Pasó días en contacto con orfanatos y autoridades de varias ciudades, tratando de conectar los puntos. Una mañana, finalmente, obtuvo una pista significativa. Raúl recibió un correo electrónico de un orfanato en una ciudad lejana. El mensaje informaba que una joven, que coincidía con la descripción de Ana María, había sido encontrada sola y sin memoria hace aproximadamente 18 años. La chica fue llevada al orfanato, donde creció y recibió el nombre de Ana María. Raúl leyó el correo varias veces, con el corazón latiendo acelerado. La posibilidad de que Ana María fuera su hija Valentina parecía cada vez más real. Pero ¿cómo abordar el tema con ella sin causar un impacto devastador? Sabía que tenía que ser extremadamente cuidadoso. Esa tarde, Raúl llamó a Ana María para conversar. Se sentaron en la sala de estar, donde la luz suave del sol de la tarde entraba por las ventanas. Raúl respiró hondo, buscando las palabras correctas. «Ana María, me gustaría saber más sobre tu pasado si no te importa. Sé que no es fácil hablar de eso, pero es importante para mí». Ana María lo miró, sorprendida. Dudó antes de responder. «Claro, señor Velázquez. Mi pasado es un poco confuso. Me encontraron sola en una ciudad lejana y me llevaron a un orfanato. No tenía memoria de nada antes de eso». Raúl sintió un escalofrío. «¿Nunca tuviste ningún recuerdo de lo que pasó antes de ser encontrada?» «No, fue como si mi vida empezara en ese orfanato», respondió Ana María con una mirada distante. «¿Alguna vez te preguntaste sobre tus padres? ¿O de dónde venías?», preguntó Raúl, tratando de no parecer desesperado. «Sí, muchas veces, pero nunca tuve ninguna pista, ningún indicio de dónde podría haber venido», dijo ella, con la tristeza evidente en su voz. Raúl respiró hondo nuevamente. «Ana María, hay algo que necesito contarte. Hace 18 años, mi hija Valentina desapareció. Ella tenía una cicatriz en el hombro, igual que la tuya. Yo creo que podría ser mi hija». Ana María se puso pálida. «Señor Velázquez, eso es imposible. ¿Cómo podría ser?». «Sé que es difícil de creer, pero todos los indicios apuntan a eso. Necesito que consideres la posibilidad y me ayudes a descubrir la verdad», suplicó Raúl con la emoción en su voz. Ana María guardó silencio por un largo momento, asimilando lo que acababa de escuchar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo no sé qué decir. Toda mi vida podría ser una mentira». «No pienses así, lo descubriremos juntos», dijo Raúl, sujetando su mano con firmeza. La revelación trajo una nueva tensión a la casa de los Velázquez. Isabel, quien había sido informada por Raúl sobre sus descubrimientos, estaba en estado de shock, pero llena de esperanza. Esa noche, Ana María fue a su cuarto, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Miró la cicatriz en su hombro, algo que siempre había sido parte de ella, pero que nunca había cuestionado. Ahora, esa cicatriz podría ser la clave para descubrir su verdadera identidad. Raúl, por su parte,
se sentía más determinado que nunca a descubrir la verdad. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero la posibilidad de tener a su hija de vuelta le daba fuerzas para continuar. La tensión en la casa de los Velázquez era casi palpable. Desde la conversación reveladora entre Raúl y Ana María, un nuevo tipo de energía flotaba en el aire. Raúl, luchando contra la emoción, sabía que necesitaba abordar el tema con delicadeza para no asustarla o presionarla demasiado. Comenzó a hacer preguntas sutiles, esperando juntar más piezas del rompecabezas. Durante el desayuno, Raúl intentó iniciar una conversación casual. «Ana María, ¿recuerdas algo sobre la ciudad donde fuiste encontrada?», preguntó él, con un tono de voz suave. Ana María lo miró, visiblemente incómoda. «Creo que era un lugar pequeño, pero no tengo muchos recuerdos claros, todo es un poco nebuloso». «Entiendo, debe haber sido muy difícil para ti», dijo Raúl, tratando de no parecer demasiado insistente. «Sí, lo fue. Siempre me pregunté de dónde vine, quiénes eran mis padres, pero nunca encontré respuestas», respondió ella moviendo la taza de café. Raúl sintió el corazón apretarse. «¿Y nunca tuviste ningún sueño o flash de memoria? Algo que pudiera indicar tu vida antes del orfanato?» Ana María frunció el ceño, tratando de recordar. «A veces tengo sueños extraños. Veo una casa grande, con un jardín enorme, y una música, siempre la misma música. Pero no sé si son recuerdos o solo mi imaginación». Raúl tragó en seco, reconociendo la descripción de la casa de la familia. «Tal vez esos sean recuerdos que tu subconsciente está tratando de traer a la superficie». «Tal vez», dijo Ana María, su incomodidad creciendo. «¿Pero por qué eso es tan importante para usted, señor Velázquez?». Raúl sabía que estaba caminando en terreno peligroso. Necesitaba ser honesto, pero sin abrumarla. «Porque creo que esos recuerdos pueden ayudarte a descubrir más sobre quién eres realmente». Pasaron los días, y Raúl continuó su investigación silenciosa, conversando con Ana María siempre que podía, intentando juntar más detalles. Ana María, por su parte, se sentía cada vez más confundida y perturbada por las preguntas. A pesar de la incomodidad, había una parte de ella que tenía curiosidad por saber más. Una noche, mientras ayudaba a don Miguel a acostarse, Ana María no pudo contener su propia curiosidad. «Señor Velázquez, ¿puedo preguntarle algo?», dijo ella vacilante. «Claro, Ana María. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué está tan interesado en mi pasado? ¿Es solo por la similitud entre nuestras historias?». Raúl respiró hondo, sabiendo que este era el momento de ser sincero. «Sí, en parte, pero también porque creo que podría ser mi hija desaparecida, Valentina. La cicatriz, los recuerdos nebulosos, todo apunta a eso». Ana María se quedó en silencio, procesando la información. «Yo no sé qué decir. Es mucho para asimilar. Lo entiendo. No quiero presionarte. Solo quiero que consideremos esta posibilidad juntos», dijo Raúl con voz suave. Ana María asintió, visiblemente afectada. «Yo también quiero descubrir la verdad. Siempre sentí que algo faltaba en mi vida». Raúl sonrió, una sonrisa llena de esperanza y alivio. «Sigamos investigando, juntos». La tensión entre los dos comenzó a transformarse en una alianza delicada, una colaboración en busca de la verdad. Isabel, observando de cerca, sentía una mezcla de esperanza y miedo, rezando para que este viaje trajera paz y respuestas, y no más dolor. La noche envolvía la casa de los Velázquez en una quietud casi mística. Las luces suaves de las lámparas creaban un ambiente acogedor, pero el clima estaba tenso. Raúl sabía que el momento de la verdad se acercaba. Necesitaba mostrar la foto de Valentina a Ana María, esperando que eso desencadenara algo más concreto en su memoria. Sentados en la sala de estar, Raúl respiró hondo y sacó una fotografía del bolsillo. Era una foto antigua, un retrato de Valentina sonriendo en un jardín florecido. Miró a Ana María, su corazón latiendo fuerte. «Ana María, quiero mostrarte algo. Esta es una foto de mi hija Valentina antes de desaparecer. Tal vez esto pueda ayudar a despertar algún recuerdo».
Ana María tomó la foto con manos temblorosas. Cuando sus ojos encontraron el rostro en la imagen, un escalofrío recorrió su cuerpo. Sintió una oleada de emociones y una serie de destellos de memoria comenzó a invadir su mente. «Yo conozco este lugar, este jardín», murmuró ella, con los ojos fijos en la foto. «¿Y esta niña? ¿Parece tan familiar?» Raúl la observó atentamente, esperanzado. «¿Recuerdas algo específico?» Ana María cerró los ojos, tratando de concentrarse en los fragmentos de memoria que surgían. «Recuerdo risas, jugar en ese jardín y música. Siempre había música. Y una voz femenina, llamando mi nombre». Raúl contuvo la respiración. «¿Valentina?» Ella abrió los ojos, lágrimas corriendo por su rostro. «Sí, creo que sí». La revelación de la fotografía había desencadenado más de lo que Raúl esperaba. La certeza de que Ana María podría ser realmente su hija desaparecida era abrumadora. Sin embargo, sabían que necesitaban pruebas concretas. «Ana María, necesitamos estar seguros. Necesitamos hacer una prueba de ADN para confirmar todo esto», dijo Raúl, con voz firme pero amable. Ana María asintió, secándose las lágrimas. «Sí, necesitamos. Quiero saber la verdad, sea cual sea». Los días siguientes fueron de ansiedad y expectativa. Raúl y Ana María fueron a un laboratorio especializado para recoger muestras de ADN. Isabel, aunque emocionalmente afectada, apoyó la decisión, sabiendo que necesitaban respuestas definitivas. «Todo saldrá bien», dijo Isabel, sosteniendo la mano de Ana María mientras esperaban en el laboratorio. «Independientemente del resultado, siempre tendrás un lugar en nuestra familia». Ana María sonrió, agradecida por el apoyo. «Gracias, doña Isabel. Eso significa mucho para mí». Con las muestras recogidas y enviadas para su análisis, la espera comenzó. Raúl apenas podía concentrarse en el trabajo, su mente siempre enfocada en los resultados que podrían cambiar sus vidas para siempre. Cada vez que el teléfono sonaba, su corazón se aceleraba. La ansiedad flotaba en la casa de los Velázquez como una nube espesa. El tiempo parecía pasar más despacio mientras todos esperaban los resultados de la prueba de ADN. Cada día era una montaña rusa emocional, con esperanzas y miedos alternándose a un ritmo incesante. Ana María, o Valentina, como Raúl ahora creía que era, intentaba mantener la rutina diaria para no perderse en la ansiedad. A pesar de no haber compartido sus sospechas con Isabel y don Miguel, su presencia se volvía cada vez más significativa para la familia. Isabel y don Miguel comenzaron a conectarse profundamente con Ana María, sin saber de la posible relación de sangre entre ellos. Una mañana, mientras cuidaba el jardín con Isabel, Ana María sintió una ola de familiaridad. El aroma de las flores y el calor del sol la transportaban a memorias que no podía definir claramente. «Estas flores son hermosas, doña Isabel. Recuerdo haber visto un jardín parecido en algún lugar», dijo Ana María, intentando recordar. «Sí, Valentina adoraba cuidar el jardín. Pasábamos horas aquí», respondió Isabel, con un brillo de tristeza en sus ojos. Ana María sintió un nudo en la garganta, pero sonrió. «Debe extrañarla mucho. Todos los días», dijo Isabel suspirando. «Pero tenerte aquí ha traído una nueva esperanza. Tienes un espíritu muy parecido al de ella». Mientras tanto, Raúl observaba desde lejos, su corazón apretado al ver la interacción entre Isabel y Ana María. La posibilidad de que Ana María fuera realmente Valentina lo llenaba de esperanza, pero también de terror ante la posibilidad de estar equivocado. Don Miguel, por su parte, pasaba los días en un estado mixto de lucidez y confusión. En un momento de claridad, llamó a Ana María cerca de él. «Niña, hay algo en ti que me recuerda a mi nieta», dijo él, su voz débil pero llena de convicción. Ana María sostuvo su mano, sintiendo una conexión profunda. «Tal vez porque realmente me importan todos ustedes». Los días se arrastraban y la tensión se acumulaba. Isabel empezó a notar la inquietud de Raúl. «Raúl, ¿qué está pasando? Has estado tan distante»,
preguntó Isabel una noche mientras cenaban. Solo estoy preocupado por mi padre y hay muchas cosas en mi mente, respondió él evasivamente, sin querer revelar sus sospechas antes de tener certeza. Esa noche, Ana María tuvo un sueño vívido. Estaba en un jardín similar al de los Velázquez, corriendo y riendo con una mujer que parecía ser Isabel. Despertó sudando y con el corazón acelerado. La sensación de déjà vu era abrumadora. ¿Será que los recuerdos estaban realmente regresando? El momento de la verdad había llegado. La familia Velázquez estaba reunida en la sala de estar, la tensión y la expectativa casi palpables. Raúl, con el sobre que contenía los resultados de la prueba de ADN en sus manos, sentía su corazón latir descompasado. Isabel, aunque aún sin saber exactamente qué estaba a punto de revelarse, miraba con preocupación a su marido y a Ana María. «Es la hora», dijo Raúl, respirando hondo mientras abría el sobre con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron rápidamente el documento, buscando la confirmación que tanto esperaba. «Los resultados son concluyentes. Ana María es realmente Valentina, nuestra hija», anunció Raúl, su voz cargada de emoción. Isabel quedó boquiabierta, incapaz de procesar las palabras de inmediato. «¿Qué? ¿Valentina? ¿Es verdad?», preguntó ella, las lágrimas comenzando a escurrir por su rostro. Ana María, ahora Valentina, miró a Isabel con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, mamá, soy yo». Isabel dio un paso vacilante hacia adelante, todavía incrédula, y luego corrió a abrazar a Valentina sujetándola con fuerza. «Hija mía, mi Valentina, nunca perdí la esperanza de encontrarte», dijo Isabel, sollozando de alegría y alivio. La emoción en el ambiente era abrumadora. Don Miguel, que observaba todo desde su silla, dejó escapar una lágrima, la voz fallando mientras susurraba: «Nieta mía, volviste con nosotros». Raúl, con los ojos llorosos, se acercó a las dos y las abrazó. «Somos una familia nuevamente», dijo él, sintiendo una mezcla de alegría y tristeza por el tiempo perdido. Los días que siguieron fueron de muchas emociones encontradas. La alegría de tener a Valentina de vuelta iba acompañada del dolor por el tiempo perdido. Valentina, aún ajustándose a la revelación de su verdadera identidad, se sentía feliz y al mismo tiempo triste por el pasado que jamás recuperaría. «Quiero saber todo sobre ustedes, sobre nuestra familia», dijo Valentina una tarde, mientras conversaba con Isabel en el jardín. Isabel sonrió, secando una lágrima rebelde. «Tenemos tanto que contarte, querida, y también queremos saber todo sobre tu vida, sobre cómo fue crecer lejos de nosotros». Valentina asintió, sintiendo una mezcla de emociones. «Crecer en el orfanato fue difícil, pero ahora entiendo por qué siempre sentí que algo faltaba. Siempre había un vacío que no podía llenar». Raúl, observando a las dos desde el porche, sintió un calor en el pecho. La familia estaba finalmente reunida, pero él sabía que aún había mucho que procesar y ajustar. Durante una noche tranquila, Valentina se sentó con Raúl en la sala de estar. «Papá, aún es extraño para mí llamarte así, pero quiero que sepas que estoy feliz por finalmente entender quién soy». Raúl le tomó la mano, emocionado. «Y yo estoy feliz por finalmente tenerte de vuelta. Vamos a recuperar el tiempo perdido juntos». Con el pasar de los días, la familia comenzó a ajustarse a la nueva dinámica. Don Miguel, aunque frágil, sentía una renovada energía al tener a su nieta de vuelta. Isabel y Raúl trabajaban para fortalecer la conexión con Valentina, creando nuevos recuerdos mientras compartían los antiguos. El proceso de recuperación y reconexión estaba apenas comenzando, pero la confirmación de que Ana María era realmente Valentina trajo un nuevo sentido y esperanza para la familia Velázquez. Las heridas del pasado comenzaban a cicatrizar, abriendo camino para un futuro lleno de amor y unión. Los días que siguieron a la confirmación de la prueba de ADN fueron intensos para la familia Velázquez. Raúl, Isabel y Valentina intentaban reconectarse y reconstruir sus lazos familiares, cada uno enfrentando sus propios desafíos y emociones. Valentina,
Aún ajustándose a su nueva realidad, caminaba por el jardín, tratando de encontrar un sentido de pertenencia. Cada flor, cada árbol, traía destellos de recuerdos vagos, como piezas de un rompecabezas que intentaba armar. «Este lugar es hermoso», dijo Valentina una tarde mientras caminaba con Isabel por el jardín. «Es como si ya hubiera estado aquí antes, pero todo parece tan nuevo». «Solías jugar aquí cuando eras pequeña», respondió Isabel, sonriendo con ternura. «Es bueno verte aquí de nuevo». Mientras tanto, Raúl estaba decidido a compensar los años perdidos. Pasó a dedicar más tiempo a la familia, intentando crear nuevos recuerdos con Valentina. Una tarde, la llevó a la oficina, mostrando fotos antiguas y contando historias de su infancia. «Estas son fotos de cuando eras bebé», dijo Raúl, señalando una serie de álbumes de fotos. «Siempre fuiste tan llena de vida, siempre riendo y jugando». Valentina hojeó los álbumes, sintiendo una mezcla de alegría y tristeza. «Me gustaría recordar todo esto. Parece que hay un vacío que nunca podré llenar completamente». «Vamos a crear nuevos recuerdos, Valentina», dijo Raúl, tomándola de la mano. «Lo importante es que estamos juntos ahora». Los desafíos de reintegrar a Valentina en la familia eran muchos. Había momentos de tensión e incomodidad, especialmente cuando surgían recuerdos dolorosos. Una noche, durante la cena, Valentina preguntó sobre los detalles de su desaparición, algo que nunca había tenido el valor de abordar directamente. «¿Cómo fue el día en que desaparecí?», preguntó Valentina, su voz llena de vacilación. Raúl e Isabel intercambiaron miradas dolorosas antes de que Raúl respondiera. «Fue uno de los días más difíciles de nuestras vidas. Estabas jugando en el jardín y de repente ya no estabas allí. Te buscamos por todos lados, pero no pudimos encontrarte». Isabel se secó una lágrima. «Nunca dejamos de buscarte. Siempre tuvimos la esperanza de que algún día volverías con nosotros». Valentina sintió el peso de las palabras de sus padres, el dolor y la angustia que habían cargado durante tantos años. «Lo siento mucho por todo esto. Quisiera poder recordar y entender lo que pasó». «Nosotros también queremos entender, Valentina», dijo Isabel suavemente, «pero lo importante es que estás aquí ahora». Con el tiempo, Valentina comenzó a abrirse más, compartiendo sus experiencias en el orfanato y las dificultades que enfrentó al crecer sin una familia. Raúl e Isabel la escuchaban atentamente, ofreciéndole apoyo y cariño en cada paso del camino. Don Miguel, aunque frágil, también se reconectaba con su nieta. En una tarde soleada, él y Valentina se sentaron en el porche, conversando sobre la vida y los recuerdos de la familia. «Siempre serás mi nieta, no importa lo que haya pasado», dijo don Miguel, tomando la mano de Valentina con ternura. «Estoy feliz de que estés de vuelta». «Yo también, abuelo. Estoy empezando a sentirme en casa aquí», respondió Valentina, sintiendo un calor en el corazón. Los días de reconexión y recuperación trajeron mucha alegría y esperanza a la familia Velázquez, pero Raúl no podía deshacerse de la necesidad de entender lo que realmente había sucedido con Valentina. El misterio de su desaparición aún flotaba sobre ellos, y sentía que descubrir la verdad era crucial para que todos pudieran seguir adelante. Raúl decidió continuar sus investigaciones en secreto, revisitando antiguos contactos y examinando pistas que podrían haber sido pasadas por alto. En una tarde lluviosa, mientras revisaba documentos antiguos en su oficina, encontró una carta anónima recibida poco después de la desaparición de Valentina. La carta insinuaba que el secuestro no había sido un accidente, sino un acto deliberado. «Esto no puede ser solo una coincidencia», pensó Raúl, con el corazón acelerado. Decidido a seguir esta nueva pista, comenzó a investigar más a fondo. Pasaron las semanas y Raúl finalmente encontró un nombre que aparecía repetidamente en las sombras de su investigación. Fernando Castillo, un antiguo rival de negocios. Fernando era conocido por su ambición implacable y por no dudar en usar métodos inescrupulosos para alcanzar sus objetivos. Lo que Raúl descubrió fue impactante. Fernando se había infiltrado en la vida de los Velázquez, fingiendo ser amigo de la familia,
mientras secretamente planeaba la caída de Raúl. En una noche silenciosa, Raúl compartió sus descubrimientos con Isabel. Isabel, he descubierto algo terrible. Fernando Castillo, quien decía ser nuestro amigo, fue el responsable del secuestro de Valentina. Isabel se puso pálida, su cuerpo temblando de shock. ¿Fernando? Pero él siempre estuvo tan cerca de nosotros. ¿Cómo pudo hacer algo tan cruel? Quería destruirme personal y profesionalmente, explicó Raúl, con la voz cargada de ira y dolor. Sabía que quitarnos a Valentina sería la manera más eficaz de desestabilizarnos. Isabel abrazó a Raúl, con lágrimas corriendo por su rostro. Necesitamos decírselo a Valentina. Merece saber la verdad. Con el corazón pesado, Raúl e Isabel llamaron a Valentina para una conversación seria. Se sentaron en la sala de estar, la atmósfera cargada de tensión. «Valentina, hay algo que necesitamos contarte», comenzó Raúl, sosteniendo su mano. «Hemos descubierto quién fue el responsable de tu desaparición». Valentina miró a sus padres, con el rostro lleno de preocupación. «¿Quién fue?» «Fue Fernando Castillo, un antiguo rival de negocios», explicó Isabel, intentando mantener la calma. «Se hizo pasar por amigo de la familia, pero en realidad planeaba destruirnos». Valentina quedó en silencio, asimilando la revelación. «¿Por qué? ¿Por qué alguien haría esto conmigo?» «Quería destruirme», dijo Raúl, con tristeza en los ojos. «Sabía que quitarte de nuestro lado sería la manera más cruel de atacarme». La revelación trajo una ola de emociones conflictivas para Valentina. Sentía rabia, tristeza y un dolor profundo por la traición, pero también sentía un extraño alivio al finalmente entender lo que había sucedido. «Necesitamos justicia», dijo Valentina con la voz firme. «No podemos dejar que salga impune». Raúl asintió, decidido. «Haremos todo lo necesario para que Fernando pague por lo que hizo, pero, lo más importante, nos concentraremos en seguir adelante, como familia». Los días que siguieron fueron de planificación y acción. Raúl usó sus conexiones y recursos para reunir pruebas contra Fernando. Valentina, por su parte, comenzó a participar en las investigaciones, decidida a ver justicia. El proceso fue largo y arduo, pero la familia Velázquez estaba más unida que nunca. Sabían que la verdad había sido desenterrada, y eso los fortalecía para enfrentar cualquier desafío que viniera. Finalmente, con las pruebas en mano, Raúl y Valentina llevaron el caso a las autoridades. La detención de Fernando fue un momento de alivio y justicia para la familia, pero también un recordatorio doloroso de los años perdidos. La revelación de la verdad sobre la desaparición de Valentina trajo un nuevo propósito a la familia Velázquez. La determinación de confrontar a Fernando Castillo, el hombre responsable del secuestro, unió a Raúl, Isabel y Valentina en una misión de justicia y venganza. El plan comenzó con la recopilación meticulosa de evidencias. Raúl usó sus conexiones en el mundo de los negocios para rastrear documentos y registros que vincularan a Fernando con actividades criminales. Isabel, con su astucia e intuición, logró localizar a antiguos empleados de Fernando dispuestos a testificar en su contra. Valentina, por su parte, mostró una fuerza inquebrantable, revisitando lugares y personas del pasado en busca de cualquier detalle que pudiera ayudar. Una noche, reunidos en la sala de estar, la familia revisaba el progreso. La mesa estaba cubierta de papeles, fotos y anotaciones. «Tenemos pruebas suficientes para incriminar a Fernando», dijo Raúl mirando las evidencias esparcidas. «Pero necesitamos algo más sólido para asegurarnos de que pague por todo lo que hizo». «Debemos ser cautelosos», agregó Isabel, la preocupación evidente en su voz. «Fernando es peligroso y no dudará en tomar represalias si sabe que estamos tras él». Valentina asintió con la ira y la determinación brillando en sus ojos. «No podemos rendirnos ahora. Él destruyó nuestras vidas y necesita ser responsabilizado». El plan para exponer a Fernando involucraba una combinación de enfoque legal y una táctica arriesgada de confrontación directa.
Raúl logró conseguir una reunión con uno de los abogados más respetados de la ciudad, dispuesto a ayudar a la familia a llevar el caso a la justicia. Mientras tanto, Isabel y Valentina se preparaban para un encuentro con Fernando, armadas con grabaciones y documentos que lo incriminaban. La idea era confrontarlo directamente, grabar sus reacciones y, si era posible, obtener una confesión. El día marcado, la tensión estaba en el aire. Isabel y Valentina se encontraron con Fernando en un café discreto. Fernando, sin sospechar nada, las saludó con una sonrisa falsa. «Isabel, Valentina, qué sorpresa verlas aquí», dijo acomodándose en la mesa. «¿Qué puedo hacer por ustedes?». Isabel respiró hondo, manteniendo la calma. «Estamos aquí para discutir algo importante, Fernando. Sabemos lo que hiciste». Fernando levantó una ceja, la expresión cambiando ligeramente. «¿De qué estás hablando, Isabel?». Valentina miró directamente a los ojos de Fernando, la ira controlada en su voz. «Orquestaste mi secuestro, Fernando. Tenemos pruebas suficientes para incriminarte». Fernando intentó reír, pero había una tensión evidente en su rostro. «Están delirando, no saben de qué están hablando». Isabel puso una grabadora en la mesa, encendiéndola. «Tenemos grabaciones, testimonios y documentos que te vinculan con el secuestro de Valentina. Está todo aquí. No tiene sentido negar». La expresión de Fernando se endureció. Sabía que estaba acorralado. «No tienen idea de lo que están haciendo», dijo, intentando mantener la compostura. «Esto puede terminar muy mal para todos ustedes». Valentina no retrocedió. «Estamos dispuestas a correr ese riesgo. Vas a pagar por todo lo que hiciste». Mientras tanto, Raúl y el abogado preparaban la denuncia formal. Con las grabaciones y las pruebas en mano, estaban listos para presentar el caso a las autoridades. El enfrentamiento en el café fue la pieza final que garantizó la solidez del caso contra Fernando. Días después, Fernando fue arrestado, acusado de secuestro, conspiración y otras actividades criminales. La noticia de su arresto trajo un profundo alivio a la familia Velázquez, pero también un sentimiento de agotamiento tras la intensa batalla. «Lo logramos», dijo Raúl, abrazando a Isabel y a Valentina. Finalmente, se hizo justicia. Valentina, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros, sonrió con lágrimas en los ojos. «Ahora podemos empezar a sanar de verdad». La determinación y la unión de la familia Velázquez habían prevalecido. Aunque el camino hacia la recuperación completa aún era largo, estaban listos para enfrentarlo juntos, sabiendo que la verdad y la justicia estaban de su lado. El día de la verdad finalmente llegó. La exposición de Fernando Castillo, el responsable del secuestro de Valentina, trajo una mezcla de emociones a la familia Velázquez. La noticia de su arresto se difundió rápidamente y la sensación de justicia permeaba el aire. La casa de los Velázquez estaba más serena que nunca. Isabel, Raúl y Valentina sabían que, aunque el camino hasta aquí había sido arduo y doloroso, la victoria sobre el enemigo les había traído la paz que tanto buscaban. Valentina, sentada en el jardín donde tantas memorias de su infancia fueron recuperadas, sintió una tranquilidad que hacía mucho no experimentaba. Isabel se unió a ella, sentándose a su lado. «Es difícil creer que finalmente estamos libres de esta pesadilla», dijo Isabel, tomando la mano de su hija. «Pero ahora podemos mirar hacia el futuro con esperanza». «Sí, mamá», respondió Valentina con una sonrisa suave. «Ahora podemos concentrarnos en reconstruir nuestras vidas». Raúl, observando a las dos desde el porche, sintió una ola de alivio. Se acercó, abrazándolas con fuerza. «Lo logramos. Estamos juntos de nuevo». En los días que siguieron, la familia se dedicó a crear nuevos recuerdos y fortalecer los lazos que habían sido quebrados. Valentina comenzó a trabajar al lado de Raúl en la empresa familiar, demostrando la misma determinación e inteligencia que su padre. Isabel volvió a cuidar del jardín, ahora con la ayuda de Valentina, trayendo vida y color a la casa. Una tarde, la familia decidió organizar una fiesta para celebrar el nuevo comienzo.
Invitaron a amigos y parientes cercanos, todos ansiosos por compartir la alegría del reencuentro. El jardín estaba decorado con flores y luces, creando un ambiente mágico. Durante la fiesta, Raúl dio un discurso emotivo. Esta celebración es un símbolo de renovación para nuestra familia. Pasamos por momentos difíciles, pero la verdad prevaleció. Con Valentina de vuelta, estamos listos para abrazar un futuro brillante, lleno de amor y esperanza. Valentina, al lado de sus padres, sintió una felicidad profunda. Quiero agradecer a todos por su apoyo. Mi viaje hasta aquí fue difícil, pero saber que tengo una familia tan amorosa y fuerte me da fuerzas para seguir adelante. Los invitados aplaudieron y la fiesta continuó con risas y historias compartidas. La alegría era palpable, un testimonio de la resiliencia y el amor que mantuvieron a la familia unida. Don Miguel, aunque aún frágil, estaba radiante. Ver a mi familia reunida de nuevo es la mayor bendición que podría pedir, dijo, con lágrimas en los ojos. Ustedes son la prueba de que el amor y la verdad siempre prevalecen. A medida que la noche avanzaba, Valentina reflexionó sobre su viaje. Había encontrado su lugar, reconectado con sus raíces y, finalmente, hallado la paz. El futuro parecía prometedor y sabía que, con su familia a su lado, podría enfrentar cualquier desafío. Estamos listos para lo que venga, dijo, mirando a Raúl e Isabel. Juntos, somos más fuertes que nunca. La familia Velázquez había pasado por el fuego y emergido más fuerte. Con la verdad revelada y la justicia servida, estaban listos para construir un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo lleno de amor, renovación y esperanza.